Hola, estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile en Valdivia para hacer la entrevista al profesor Jorge Rodríguez de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a quien tenemos el gusto de entrevistar aquí en Chile. Y antes de comenzar quiero agradecer el espacio a la Facultad de la Universidad, a la Facultad de Derecho de la Universidad y al profesor Sebastián Agüero por esta oportunidad de realizar la entrevista al profesor. Y voy a proceder entonces a una breve introducción de sus méritos. El profesor Jorge Rodríguez es abogado graduado de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 1990. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Filosofía del Derecho en el año 2001. Es profesor adjunto regular de Teoría General del Derecho e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha ganado el premio para jóvenes investigadores de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, la conocida como IBR, en Nueva York en el año 1999. Es también ganador del premio CONEX 2006, diploma al mérito de la Fundación CONEX a las 100 mejores figuras de la última década de las humanidades argentinas, en el periodo 1996-2005, en Teoría General y Filosofía del Derecho. Profesor Rodríguez es autor de libros y artículos publicados en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Eslovenia, España y muchos otros países sobre temas de teoría general del derecho, lógica de normas y filosofía del derecho y filosofía práctica. Es juez del juzgado en lo correccional número 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, desde el año 2009. Y finalmente es director del Grupo de Investigación, Explicación y Comprensión, constituido en el año 2001 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a los integrantes de este grupo de investigación, del cual también formo parte a la distancia, por la colaboración con algunas de las preguntas para esta entrevista. Bien, entonces empezamos con la primera pregunta sobre los inicios de la formación. Jorge, estudiaste Derecho en la ciudad de Mar del Plata y durante este tiempo participaste en la política universitaria, en particular en el Centro de Estudiantes que formó parte de la modificación del plan de estudios a fines de las décadas del 80. ¿Cuál fue tu contribución en esa modificación y qué valor tuvo el nuevo plan de estudios para las siguientes generaciones de estudiantes de Derecho? Bueno, yo ingresé en la facultad en el año 1984. En realidad yo rendí examen de ingreso en el 83, cuando todavía estábamos en dictadura militar en Argentina. Pero empecé a cursar recién en el año 84, después del restablecimiento de la democracia, porque durante ese año estaba haciendo el servicio militar. Y bueno, fue una época de gran euforia política, sobre todo para mi generación, que habíamos vivido en dictadura desde la niñez. Así que desde el comienzo de las primeras materias que empecé a rendir, empecé a colaborar, primero accidentalmente y luego casi todo mi tiempo en el Centro de Estudiantes, y efectivamente fui presidente del Centro de Estudiantes en los años, si no me recuerdo mal, 88 y 89. Y claro, precisamente en el año 89 se hizo una reforma del plan de estudios. El plan de estudios con el que yo estudié venía heredado desde la época de la dictadura, así que había muchos cambios para hacer. En realidad el plan de estudios que se aprobó en el año 89, que estuvo vigente hasta este año en la facultad, porque recién este año se ha procedido a una reforma del plan de estudio que entrará en vigencia el año que viene, no fue una transformación revolucionaria. Se hicieron diversos ajustes, actualizaciones, modernizaciones, pero no fue un cambio radical en realidad. Yo diría que básicamente hubo dos grandes modificaciones, más allá de cuestiones de detalle. Una fue más bien coyuntural, porque cuando yo entré en la facultad había un examen de ingreso eliminatorio, entraban 50 personas por año, y con el advenimiento de la democracia se liberó el examen y empezaron a ingresar, la matrícula se incrementó a miles de personas, se entraban más de 1000 alumnos por año. Y eso significó un cambio muy grande en el funcionamiento de la facultad.
Y para la época en que se produce la reforma del plan de estudios, se estaba repensando en la posibilidad de introducir de nuevo algún tipo de limitación al ingreso. Entonces, una manera de evitar que se volviera a tomar un examen eliminatorio fue instrumentar un primer ciclo cerrado para que fuera una condición para seguir adelante en la carrera. Esa era una reivindicación de los estudiantes para evitar, digamos, volver a exámenes eliminatorios. Como te digo, esto fue más bien coyuntural. La reforma más interesante del plan, en realidad, en la práctica quedó casi vacía de contenido, porque lo más interesante que se intentó hacer con ese plan fue flexibilizar la currícula. O sea, en mi plan de estudios todas las materias eran obligatorias y en este nuevo plan lo que se instrumentaba era un sistema de un cuerpo de materias obligatorias y algunas materias optativas y un último ciclo orientado en un área específica del derecho. Lo de las materias optativas funcionó relativamente bien, pero la orientación por ciclos en el último año fue muy difícil de instrumentar desde el comienzo y a la postre se hicieron una serie de modificaciones que terminaron prácticamente eliminándola. En realidad, de lo que me siento más orgulloso de mi contribución en la política académica, porque en realidad mi participación política fue circunscrita casi exclusivamente al ámbito de la universidad, fue en todo el trabajo que hubo que hacer para adecuar el funcionamiento de la facultad a esta diferencia de pasar de 50 alumnos a más de 1000 alumnos por año. Y en esto, bueno, pasamos en el inicio de la explosión de la matrícula, claro, los docentes no alcanzaban para abastecer semejante demanda y de manera que los alumnos prácticamente rendían las materias libres pero no cursaban. Entonces había que tratar de corregir esto y se pasó a un sistema primero de cursadas promocionales anuales, después cuatrimestrales para duplicar la matrícula y con el tiempo logramos aceitar un sistema que logró en pocos años que todo el mundo tuviera la posibilidad de tener la garantía de poder cursar la materia con un docente que en esa época inicial era algo prácticamente impensable. Creo que de las cosas que me siento más orgulloso de haber contribuido, digamos, a la política académica fue en esto, ¿no? En colaborar en esta transición hacia una facultad masiva. Luego de tus estudios de Derecho en Mar del Plata, te doctoraste en la UBA, es la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de Eugenio Bulíguin, conocido para todos y todas las filósofas del derecho. ¿Cómo nació tu interés por la filosofía del derecho? Yo leía filosofía desde joven, pero de una manera totalmente asistemática, o sea, sin ninguna guía. Antes de recibirme en los años 90, conformamos un grupo de lecturas con Claudino Brunesu y con otro compañero, Leonardo Peresegui. En esa época era el auge de la filosofía analítica, así que nuestras primeras lecturas fueron de lógica y de filosofía del lenguaje. En el año 88, 89, en el 89 creo, ingresamos como ayudantes alumnos antes de recibirnos en la carrera en la Cátedra de Teoría del Derecho. Y en el año 92 yo me presenté como aspirante a una beca de investigación con un tema de filosofía del derecho y sin prácticamente conocerlo, solo habíamos tenido lo habíamos visto a Bulíguin, al Churrón, a los grandes personajes de la filosofía analítica de la época, viajando a Buenos Aires, a algunos congresos en SADAF, pero no tenía ningún trato con él. Le mandé mi proyecto de beca a Bulíguin, que nunca lo recibió, porque justo en esa época se produjo el terrible atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, que estaba a una calle de la casa de Bulíguin. Yo se lo había enviado por carta, eran los medios de comunicación de la época, y bueno, no estaba viviendo en su departamento por esta razón, porque había volado un medio departamento. Así que nunca lo recibió. Después, creo que en la segunda beca que me presenté, sí, ya me dirigió Bulíguin, y en ese año 92 viajamos al primer congreso de vaquerías, que fue un congreso espectacular porque todos los expositores eran filósofos del derecho consagrados, internacionales, y fue esto un aliciente muy grande para nosotros para empezar a estudiar seriamente filosofía del derecho. En esa reunión, si no me equivoco, gente de Córdoba, gente de la UBA y gente de Mar del Plata, Bulíguin, Caracciolo, Abril, Guibur y por Mar del Plata Portela, que era el titular de la cátedra, organizaron un grupo de reuniones, 3 reuniones anuales, básicamente para fomentar el trabajo de los más jóvenes. Y bueno, esto fue también un punto muy importante para nuestra formación. Y ya
en el año 95 yo estaba escribiendo un largo borrador de lo que pretendía ser un libro sobre lógica jurídica. Se lo envié a Bulygin y Bulygin me invitó a que lo presentara como tesis doctoral, y bueno, en fines de los años 90, en el 98 creo que la terminé y la defendí en el año 99, la tesis. Ese fue más o menos el comienzo. Y relacionado con ¿cuál fue el impacto en tu carrera académica del reconocimiento por la comunidad internacional como ganador del Premio Joven Investigador en el año 2001? Bueno, eso en realidad es otra cosa que también le tengo que agradecer a Bulygin, pero yo ni siquiera sabía de la existencia del premio. Estaba yo escribiendo en esa época un trabajo sobre lagunas axiológicas y relevancia normativa que quería publicar en inglés. Recuerdo que se lo mandé a David Mackinson y que me hizo unas correcciones brillantes, y Bulygin me dijo que estaba abierto este premio, y bueno, lo presenté y para mi sorpresa lo gané. Y yo creo que tuvo mucho impacto en las posibilidades que esto me abrió para publicar en el extranjero. Pero además, bueno, me dio la posibilidad de defender el trabajo en un congreso de ILBR que se hizo en Nueva York, que para mí fue también un evento muy importante y crucial, digamos, para decidirme a dedicarme seriamente a la investigación en el área. Bueno, Jorge, tu obra es vastísima y de primera calidad, y una pregunta recurrente es, creo que común a todos quienes te conocemos, es cómo lo haces, teniendo especialmente en cuenta que tienes que armonizar el trabajo de juez, de profesor e investigador. ¿Cuáles son los desafíos de esta doble o triple faceta? En Argentina, en mi época, hoy todavía sigue siendo, pero en mi época era muy difícil dedicarse exclusivamente a la actividad académica. De modo que cuando me doctoré, las alternativas eran dedicarme a la actividad académica, pero paralelamente o ejercer la profesión o ingresar en la justicia, o bien dedicarme exclusivamente a la investigación, pero para eso buscar otro horizonte fuera del país. Y bueno, paralelamente recibí, después de doctoré, casi inmediatamente de que me doctoré, recibí una propuesta de Moreso para integrarme como profesor visitante y con alguna perspectiva de poder seguir en la Universidad Pompeu Fabra, y me propusieron ingresar como auxiliar en un cargo en la justicia en Mar del Plata. Y opté por esta segunda alternativa, probablemente porque no quería irme de Argentina, pero no me arrepiento, digamos, en ese momento no me veía dedicado solo a la actividad académica. Con el tiempo, bueno, se ha hecho un poco cuesta arriba, sobre todo desde la asunción de la magistratura en el 2009, porque antes era más fácil porque tenía mayor disponibilidad de tiempo. Desde que soy juez, el tiempo que tengo para dedicar a la academia es un poco amenguado. Pero tiene sus ventajas, obviamente, y sus desventajas. Las desventajas son, bueno, esta actitud esquizoide de tener que hacer dos cosas en el mismo tiempo, en el mismo día, cerrar los ojos a media tarde, cambiar el chip y dedicarse a la actividad académica. Pero a la vez es muy enriquecedor porque, por un lado, la formación en análisis filosófico y en lógica, yo creo que le da a uno una ventaja comparativa como funcionario judicial, y por otro lado, el ejercicio práctico de la magistratura también a uno lo nutre, digamos, de ejemplos y de casos y de problemas que son interesantes para examinar desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Así que, bueno, es un poco compleja. Ya a esta altura estoy un poco cansado de esta actitud esquizoide, pero también es muy enriquecedora. Bueno, entrando ahora en particular al conjunto de trabajos académicos, podríamos señalar que una inmensa parte de tu obra ha sido dedicada a la teoría del derecho y, en particular, en continuar una línea de trabajo iniciada por Eugenio Bulygin y Carlos Alchurrón con Normative Systems en 1971. ¿Es esto correcto y qué nos podrías contar? Sí, sí, bueno, sin lugar a dudas, la influencia del pensamiento de Alchurrón y Bulygin ha sido muy grande sobre mi obra, mi modesta obra. Pero hay un chiste que hacía hace algunos años Moreso, que hacía en broma un ranking de quiénes eran las personas en el mundo más conocedoras de la obra Normative Systems, y bueno, con mucha generosidad me ponía a mí en uno de los primeros lugares y Bulygin ocupaba el lugar número 10 u 11 por ahí.
Pero más allá de la broma, yo creo que esto es básicamente incorrecto, porque contrariamente a lo que muchos creen, yo no soy un gran especialista en esta obra, en Normative Systems en particular, ni tampoco fue la obra de Achurrón y Bulín que más me impactó. Hay gente que conoce, Moreso, Navarro, son gente que conoce el detalle de la argumentación de Normative Systems de una manera que estoy seguro Bulín no domina. Pero no es ese mi caso. En realidad, a mí me impactó mucho más, porque cuando yo me empecé a estudiar seriamente filosofía del derecho, justo había salido publicada la compilación de artículos de análisis lógico y derecho de Achurrón y Bulín. Y en realidad fue este texto el que me impactó más. Probablemente porque para ese entonces ya tenía una formación que me permitía entender gran parte del contenido de esos artículos. Y también tuvo mucho impacto en mi obra, en mi línea de trabajo, los últimos trabajos de Carlos Achurrón sobre derrotabilidad, esto también influyó mucho en mi pensamiento. Más que, digamos, Normative Systems en particular. Bueno, los filósofos del derecho, bueno, típicamente suelen trabajar de manera individualista y esto es como normalmente lo vemos en las publicaciones, pero sin embargo, Jorge tiene una vasta cantidad de trabajos en colaboración con distintas personas. Por nombrar algunas, podemos mencionar a la profesora Claudina Brunesu, a Pablo Perot, Tobias Schleider, Jordi Ferrer, Pablo Navarro, y la lista continuaría, pero vamos a dejarla aquí. Y esto demuestra una idea que esta idea de individualista puede ser desafiada. En particular, trabajar de esta manera parece llevar a establecer ciertas condiciones o tal vez encarar algunos problemas de coordinación y posiblemente algunas cuestiones a nivel personal. ¿Cómo ha llevado a cabo esta labor conjunta con distintas personas a lo largo de varios años y también en distintos lugares del mundo? Sí, esta es una característica singular de mi producción. La mayoría de mis trabajos son en colaboración. Pero hay muchas excepciones a lo que decías vos de que la producción en filosofía suele ser individualista. Hay muchas excepciones a esto. Lo que no es tan frecuente, sí, creo, lo reconozco, es que yo he trabajado con muchas personas distintas, porque a la lista que vos hiciste habría que sumarle mucha gente más. Se ha escrito en colaboración con muchas personas diferentes. Y me resulta particularmente fácil, yo creo que ya es casi una necesidad. Cuando tengo alguna idea o cuando estoy en el germen de alguna idea, busco con quién puedo compartirla para poder desarrollarla. Y he trabajado con mucha gente que trabaja obviamente de maneras muy diferentes, pero creo que tengo una facilidad particular para adaptarme a la forma de trabajo de otros. Y esto ha sido para mí muy, muy fructífero. Por supuesto hay colaboraciones que resultan más sencillas y más naturales y otras más complejas. Un ejemplo, digamos, de esas colaboraciones que funcionaron de una manera brillante fue la elaboración con Jordi Ferrer del libro Jerarquías Normativas y Dinámica Jurídica, un libro que a mí particularmente me gusta mucho y que fue brillante el modo como logramos coordinar en muy poco tiempo. Jordi tenía un largo manuscrito de lo que sería hoy la segunda parte del libro, yo tenía un largo manuscrito de lo que sería hoy la primera parte del libro. Estos textos eran demasiado largos para publicarse como artículos, pero demasiado breves como para armar un libro. Entonces, una vez que yo estuve en Girona, charlamos y dijimos, bueno, pero esto se puede coordinar y hacer un libro en conjunto. A la mañana siguiente yo ya le había escrito un índice, que prácticamente es el índice del libro, no creo que haya habido mucho cambio. Después cada uno reelaboró la parte que había escrito el otro y yo creo que, no sé, en cuestión de días teníamos listo el libro, que casi no revisamos. Después se demoró la publicación por problemas personales de ambos, pero yo creo que en cuestión de días estaba listo el libro, armonizando ideas que las habíamos pensado cada uno sin tener ningún tipo de contacto con el otro. Esto fue para mí maravilloso. Bueno, y ya que nos comentas la colaboración más brillante y más fácil, aprovecho a preguntarte cuál fue la más difícil. En este caso. Y la más difícil fue sin ninguna duda el libro con Pablo Navarro. Sobre todo porque creo que a los dos nos asustaba un poco la envergadura de la editorial, que era nos invitaron, Brian Biggs básicamente le hizo una invitación a Pablo para una colección que dirigía con Edmundson en Cambridge University Press, para presentar un proyecto de libro. Entonces, bueno, por supuesto la oferta era importantísima. Pablo me invitó a mí a colaborar y bueno, desde el arranque fue muy difícil armar el proyecto porque ni siquiera nos poníamos de acuerdo con los contenidos mínimos. Presentamos el proyecto y
pasó más de un año y recibimos dictámenes de 3 referees, uno que recomendaba enfáticamente que el libro debía ser publicado, otro que con el mismo énfasis decía que el libro nunca debería darse a la luz, y un tercer referee que decía que para poder expedirse necesitaría leer algo de un capítulo. Bueno, hicimos una larga respuesta a los referees, mandamos algo que teníamos escrito de un capítulo y finalmente nos aprobaron la presentación del libro. Y ahí empezó el trabajo en serio, que era escribir el libro. Y bueno, tuvo muchas idas y vueltas, cada uno trabajaba en la parte que previamente había elaborado el otro y la recontra corregía. Duró muchos años, nos pasamos de todos los deadlines que nos habían fijado, porque creo que ninguno de los dos estaba del todo convencido de la calidad del trabajo para una colección de esta envergadura. Pero finalmente logramos hacer un manuscrito que más o menos nos satisfacía a los dos, nos ayudaron diferentes amigos y colegas que leyeron versiones previas, y al final, bueno, le mandamos el manuscrito y tanto Biggs como Edmundson quedaron muy satisfechos y finalmente el libro se publicó en el 2014. Fue muy ardua la elaboración del libro, pero bueno, yo quedé satisfecho con el resultado. Y estás entonces ahora a punto de publicar tu último libro, titulado hasta el momento... Claro, espero publicar alguno más. Titulado Teoría Analítica del Derecho, ¿cierto? Y bueno, es un libro, estoy segura, muy esperado y que será muy bien recibido en la academia hispanoparlante. Y la pregunta es, ¿cuál es la audiencia a la que va dirigida? Si es más como material para cursos de pregrado o para una audiencia más profesional, académica, o hay una combinación de estos dos. Sí, el libro es un trabajo en el que vengo trabajando desde hace mucho tiempo. En realidad es reelaborar material con el que veníamos trabajando en los cursos de grado, pero, digamos, claro, me entusiasmé y ya lleva como 800 páginas, o sea, es muy extenso. Y tiene algunos puntos en los cuales se profundiza la discusión bastante. Está pensado como un material para un curso básicamente de posgrado, pero yo no renunciaría, tengo que hacer ajustes todavía, porque no renuncio a poder utilizarlo, hacer una presentación tal que pueda utilizar los 2 o 3 primeros puntos de cada unidad para un curso de grado. Lo que pasa es que esto todavía requiere de algunos ajustes. Y bueno, sí, quisiera pensar que lo estoy terminando. Me gustaría pensar en que el año que viene lo voy a poder mandar a algún lugar a editar, pero todavía no tengo ni siquiera pensado dónde, porque ha sido, digamos, aquello en lo que he estado trabajando más tiempo durante los últimos años. Pero todavía me falta por lo menos terminar un capítulo y ajustar varios puntos de otros capítulos. ¿Y decías que son 800 páginas? No, bueno, aproximadamente, o sea, es bastante extenso a lo que Vale, era la idea originaria. La idea originaria era actualizar el material que nosotros utilizamos en los cursos de grado, y bueno, esto ahora se ha proyectado en otro nivel, digamos. Tus trabajos se enmarcan dentro de la defensa del positivismo jurídico metodológico, según la cual no tienen que existir relaciones necesarias de tipo conceptual entre moral y derecho. ¿Cómo caracterizarías en la actualidad, y luego de tantos debates y trabajos dedicados al argumento, el núcleo central de esta concepción del derecho? Para mí el núcleo central del positivismo jurídico es la tesis de las fuentes sociales del derecho. Es decir, la idea de que las normas jurídicas existen como consecuencia de ciertos actos humanos deliberados o espontáneos de creación normativa. De esta idea básica se sigue que el valor moral de una norma no es ni una condición necesaria ni una condición suficiente de su pertenencia a un sistema jurídico. Pero contrariamente a lo que algunos consideran, para mí no es un requisito, digamos, del positivismo la asunción de una postura escéptica en metaética, contrariamente a lo que algunos piensan. Yo creo que el positivismo es, como ha sostenido por ejemplo Caracciolo en Crítica a Bullitt, es perfectamente compatible con la asunción de un punto de vista objetivista o incluso realista moral. Nada impide que un realista moral considere que el dominio del derecho es conceptualmente independiente de la moral y que una norma puede ser parte de un sistema jurídico aun cuando sea considerada objetivamente injusta.
Creo, por otra parte, que hacer esta restricción, es decir, poner como un requisito conceptual para calificar a alguien como positivista jurídico el escepticismo en metaética, dejaría fuera, digamos, del campo positivista a una gran corriente, digamos, que en los últimos años se ha desarrollado, que es el positivismo incluyente, porque yo creo que el positivismo incluyente es una postura conceptualmente admisible, digamos, no es internamente contradictoria, pero presupone el objetivismo moral. Entonces creo que muchos pensadores que han hecho contribuciones muy significativas al campo positivista quedarían fuera si uno hiciera esta restricción de entender que el positivismo se compromete con una tesis metaética escéptica, pese a que yo soy escéptico en metaética. Bien, bueno, era la pregunta siguiente, pero entonces te definirías como escéptico en metaética. Sí, pero contrariamente a lo que muchos escépticos consideran y que muchos desde el campo contrario, desde el objetivismo, muchas veces le achacan al escepticismo, yo creo que asumir una postura metaética escéptica no implica una limitación para poder discutir racionalmente sobre cuestiones morales. Desde el objetivismo se suele objetar al escepticismo que un escéptico no puede defender seriamente posiciones morales, porque sería algo así como su escepticismo debilitaría su propia posición, porque el escéptico lo que sostiene básicamente es que puede haber varios sistemas morales en competencia y que no existe un criterio para determinar que uno sea el verdadero, el correcto o mejor que los demás. Entonces el escéptico, al sostener una postura moral cualquiera, por ejemplo, yo sostengo la pena de muerte es injusta, al mismo tiempo debería decir, bueno, pero esta es mi opinión y hay otras opiniones y todas valen lo mismo. Esto suele ser una crítica que se dirige desde el objetivismo al escepticismo, y yo creo que esa crítica es completamente infundada. Lo que un escéptico tiene que hacer para defender con seriedad una determinada postura en el discurso moral sustantivo es asumir el punto de vista interno de una determinada concepción moral, y su escepticismo no lo invalida en absoluto para asumir el punto de vista interno respecto de un determinado punto de vista moral. Además, de hecho, el que un objetivista sea objetivista no le da ningún respaldo adicional a sus tesis morales sustantivas. Si vos sos objetivista y yo soy escéptico y yo sostengo que la pena de muerte es injusta y vos no, no da ningún apoyo adicional a tu posición el hecho de que vos seas objetivista, porque del hecho de sostener que hay una moral objetiva todavía no se sigue en absoluto que esa moral objetiva respalde los juicios morales que vos estás defendiendo. Bien, continuando con los trabajos, tus trabajos, Jorge, una parte también muy importante la conforman tus trabajos sobre filosofía política. Por ejemplo, un artículo que ha sido especialmente relevante es ¿cómo puede el derecho obligar a quienes oprimen? Ha sido relevante, creo que, bueno, para mí, que trabajo también temas de filosofía política, pero también en general ha sido discutido también, publicado en el año 2006. Y la pregunta es, ¿por qué no has escrito más sobre temas de filosofía política? Porque hay que dejarle temas a los demás. No, yo no soy un especialista en filosofía política, nunca ha sido mi línea de trabajo, me interesan muchos temas de filosofía política, pero bueno, ya siento muchas limitaciones en cuanto a mi dominio de la bibliografía en los temas sobre los cuales escribo habitualmente, y en filosofía política, en cambio, siento limitaciones terribles. Este trabajo que vos mencionás, por ejemplo, a mí me costó un horror escribirlo, porque para poder decir las cosas que quería decir tuve que relevar de cero bibliografía que no dominaba en absoluto. Y aunque yo te diría que hoy suscribiría gran parte de las tesis que el trabajo defiende, creo que no estoy del todo satisfecho con su concreción, precisamente por limitaciones en cuanto a mis lecturas en el área. Cada vez se hace más especializada la discusión y uno no puede abarcar todos los temas con seriedad. Haré alguna otra contribución seguramente a algún tema puntual de filosofía política cuando me sienta suficientemente respaldado teóricamente, pero ya te digo, ese es casi, te diría, una isla dentro de mi producción. Ha habido pocos trabajos en los cuales yo he incursionado en temas de filosofía política. Moviendo un poco hacia otros ámbitos, tenés una extensa trayectoria como director de tesis de doctorado
y tesis que se han defendido exitosamente. ¿Cuál sería tu consejo para las y los tesistas que están ahora en batalla tratando de llegar a buen puerto? Sí, no soy muy bueno dando consejos. Y además mi experiencia personal en la elaboración de la tesis fue bastante particular, porque cuando yo presenté la tesis ya tenía prácticamente un libro escrito, o sea que yo casi que mi experiencia personal como tesista no la puedo transmitir a otros. Sí tengo ahora ya cierta experiencia como director. Y desde ese punto de vista, o sea, diría básicamente dos cosas. Una es, lo conversábamos hoy al mediodía, hay cada vez más presión para que la gente se doctore joven, pero esto no debería llevar a alguien a presentar un proyecto de tesis sin estar convencido de qué es lo que quiere hacer. Sobre todo que no tenga en claro qué es aquello con lo que quiere contribuir. Nino, recuerdo, recomendaba, cuando hablaba con tesistas o con gente que estaba proyectando su tesis, decía, bueno, ¿y usted qué problema quiere resolver? Y esto me parece fundamental. Si para presentar un proyecto de tesis uno tiene que tener identificado un problema para tratar de hacer una contribución mínimamente original, a tratar de presentarlo de mejor manera o, si es posible, de resolverlo. Si no, quedar atado, digamos, a un proyecto que no tiene un destino claro es algo muy problemático. Eso por un lado. Y por el otro lado, mucha gente que comienza a trabajar ya con un proyecto aprobado, suele dedicar mucho tiempo a leer y no producir. Y esto suele ser terriblemente traumático después cuando uno se tiene que poner y sentar a empezar a escribir. Mi recomendación siempre es que en lo posible hay que tratar de ir elaborando trabajos parciales para testearlos en presentaciones en congresos, en lo posible publicarlos, como para tener una base, digamos, ya testeada de material cuando uno se sienta a elaborar la tesis. Y ahora te voy a preguntar un poco más sobre la teoría del derecho analítica en la región del sur de América. ¿Cuál crees que son las diferencias de la filosofía, o si hay diferencias de la filosofía del derecho analítica en América, Sudamérica, con respecto al resto del mundo? En el resto del mundo, salvo algunos pequeños enclaves, ya casi no se hace teoría del derecho. O sea, la filosofía del derecho es filosofía política, de manera hegemónica. Siempre ha tenido más lugar la filosofía política frente a la teoría del derecho, pero hoy prácticamente no se hace teoría del derecho. Salvo algunos enclaves, algún lugar en España, la escuela genovesa, algún otro país en Europa. Eso me refiero fuera de Latinoamérica. En cambio, en Latinoamérica yo creo que, aunque digamos el auge de la filosofía analítica, por ejemplo, en Argentina, hoy no es lo que era, el esplendor de la escuela analítica argentina ya pasó. En Argentina sigue habiendo núcleos muy importantes de gente que se dedica a seguir trabajando en teoría del derecho, en Córdoba, en la Universidad del Sur, en la UBA, modestamente en Mar del Plata. Pero yo creo que esto en Latinoamérica también tiene un movimiento, por más que hay mucha filosofía política, también hay enclaves muy importantes de teoría del derecho. Aquí en Chile ha habido una explosión de la filosofía del derecho y hay gente muy seria trabajando en teoría del derecho. En Uruguay hay grupos muy importantes con Oscar Sarlo y Cafera y un montón de gente joven. En Brasil, Maranhão, en Colombia, México, bueno, en Perú. Hay todo, digamos, no es lo que era, digamos, la filosofía analítica, lo que fue el brillo de la filosofía analítica argentina hace unos años, pero se ha incrementado, digamos, se ha expandido por Latinoamérica el interés por, creo yo, la teoría analítica del derecho. Bien, y más ahora hacia la actualidad, ¿cuáles son tus programas de producción filosófica y qué es lo que en la actualidad te interesa abordar? ¿Cuál es tu perspectiva de trabajo? Sí. Bueno, primero terminar este libro, que es una asignatura pendiente, ya es un martirio, pero
precisamente como me ha llevado mucho tiempo, he tenido que dejar de lado un montón de cosas. En lo inmediato hemos ganado con el Grupo de Investigación de Mar del Plata un subsidio para un proyecto de trabajo sobre aplicaciones de la teoría del derecho al ámbito de la técnica legislativa, que es un ámbito que me parece está descuidado por la teoría del derecho. Y por otro lado tengo algunos planes de trabajo en conjunto con Giovanni Battista Ratti, que están demorados por esta razón, de que bueno, él está con mucho trabajo y yo estoy también con mucho trabajo, pero tenemos la idea de publicar un pequeño libro ampliando un artículo que teníamos publicado hace unos años sobre coherencia en el derecho, y teníamos la idea de hacer un libro de lógica para abogados. Así que bueno, en la medida en que tengamos disponibilidad de tiempo empezaremos a trabajar en esto. Entonces, para concluir esta entrevista, Jorge, ¿cuáles son tus pasiones fuera de la filosofía? Bueno, la magistratura y la academia es poco el tiempo que me queda para dedicarme a otras cosas. No es mucho el tiempo que me queda libre, pero bueno, cuando tengo tiempo libre, bueno, paso mucho tiempo con mis hijos, me gusta acompañar mucho a mis hijos en sus estudios, me gusta cocinar, cuando puedo salgo a correr, me gusta mucho el cine, leer ficción. Y bueno, creo que sin duda la mayor pasión por sobre la filosofía del derecho es Boca Juniors. La respuesta. Pero tengo que hacer una salvedad, por sobre la filosofía del derecho, pero un escalón por debajo de mi esposa, que si no la menciono, mi esposa Lorena, en esta entrevista seguramente no me va a dejar volver a Mar del Plata. Bueno, por mí ya estaríamos entonces terminando. Agradecerle a Jorge por su tiempo y por su disponibilidad, que ha sido realmente un gusto hacer la entrevista y bueno, no sé si quisieras agregar algo más. No, un agradecimiento muy grande por este lugar que nos han dado y esta posibilidad de comentar algunas cosas de mi vida que le decía antes de comenzar la entrevista que esta es la primera entrevista que me hacen, así que me siento muy, muy orgulloso, muy honrado. Muchísimas gracias, Jorge.